Hola a todos. Bueno, en esta presentación lo que vamos a ver es de qué se trata el trabajo práctico número 2. Como habrán visto en el cronograma tentativo que subimos al Moodle, la idea, lo que hicimos fue hacer una selección de algunos trabajos prácticos que vamos a intentar realizar cuando volvamos a una cursada presencial. Habrán visto que seleccionamos algunos, obviamente no nos va a dar el tiempo para realizar todos los trabajos prácticos, entonces hicimos una selección de algunos que nos parece más importante o más interesante que realmente desarrollemos la parte experimental, y los otros trabajos prácticos la idea es ir viéndolos en esta cursada virtual. Así como en el caso del TP1, lo que hicimos fue explicarlo y darles los resultados que ustedes obtendrían para que desarrollen el informe. En este caso, les voy a contar de qué se trata el trabajo práctico número 2, y la idea es que intentemos mostrarles un poco cómo sería el desarrollo experimental, cómo se haría, qué resultados se obtendría, qué información se puede sacar y cuál es la importancia del trabajo práctico en sí. Entonces, el TP número 2 se titula "Pueden obtenerse compuestos orgánicos a partir de productos naturales". El objetivo principal de este trabajo práctico es obtener trimiristina a partir de la nuez moscada, que es un producto natural que deben conocer. Se utiliza, por ejemplo, para cocinar. ¿Sí? La idea es obtener la trimiristina, que se encuentra en la nuez moscada, en una proporción de un 20, un 25% de masa total de nuez. Y caracterizar ese sólido, ese producto que obtengamos, que se supone que debería ser trimiristina. Bien, lo primero que vamos a ver es quién es la trimiristina, ¿sí? Acá les presento la molécula de trimiristina, ¿sí? Es un lípido de la familia de los triglicéridos, que son, desde el punto de vista estructural, son ésteres, ¿sí? Si observamos la molécula, fíjense que tenemos 3 grupos éster en la molécula. Eso es algo característico de lo que llamamos y conocemos como triglicéridos. Y esos ésteres se obtuvieron haciendo reaccionar o combinando una molécula de glicerol, que es el alcohol que tenemos acá, el 1,2,3-propanotriol, con 3 moléculas de algún ácido graso, un ácido carboxílico en particular. Esas 3 moléculas pueden ser iguales, pueden ser diferentes. En el caso de la trimiristina, las 3 moléculas de ácido carboxílico, que son las que aportan estas cadenas carbonadas, son iguales y corresponden a el ácido mirístico, o lo que es lo mismo, ácido tetradecanoico. O sea que en estas cadenas carbonadas, contando el átomo que participa del enlace carbono-oxígeno, tenemos 14 átomos de carbono en total. O lo que es lo mismo, si solo vamos a mirar el grupo R que tenemos acá, serían 13 átomos de carbono. ¿Sí? Los triglicéridos, supongo que la palabra les debe sonar, deben haberse hecho en algún momento de sus vidas un análisis de triglicéridos en sangre, ¿sí? Son los principales constituyentes de la grasa corporal en humanos y también están presentes en las grasas vegetales. ¿Sí? Como claramente podemos observar en la estructura molecular de, en este caso, la trimiristina en particular, van a ser compuestos insolubles en agua y más bien solubles en solventes orgánicos poco polares o no polares, ¿sí? La trimiristina en particular es un sólido blanco amarillento. Entonces, la idea es, en este trabajo práctico, tomar una porción, una cantidad de nuez moscada, que vamos a llamar nuestra muestra, ¿sí? Y vamos a intentar obtener trimiristina a partir de esa nuez moscada. O sea, el proceso físico que vamos a hacer para poder sacar de alguna manera la trimiristina de la nuez moscada se conoce como proceso de extracción, ¿sí? Para hacer ese proceso de extracción
lo que vamos a utilizar es un solvente de extracción. O sea, vamos a poner en contacto la nuez moscada, nuestra muestra, con algún solvente y vamos a esperar que ese solvente extraiga a la trimiristina de la muestra. Por lo tanto, ese solvente, dentro de una serie de características que debe cumplir, la principal para poder llevar a cabo el proceso de extracción es que tiene que disolver lo que quiero extraer, en este caso, a la trimiristina. Claramente, para poder sacarlo de adentro de la nuez moscada, de la muestra, tiene que poder disolverlo. Además de tener que disolver lo que uno quiere extraer, el solvente de extracción tiene que cumplir otras características. Ese solvente tiene que ser inerte y estable, dos características que están un poco vinculadas, ¿sí? Estable para que no se descomponga por sí solo, si por ejemplo en ese proceso de extracción fuera necesario calentar. Inerte para que no reaccione, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que extraiga el producto que a mí me interesa, pero que no lo modifique químicamente. O sea que debe tener una característica de inerte para no reaccionar con ese producto. Por otro lado, idealmente uno espera que tenga una baja temperatura de ebullición. Vamos a entender un poquito eso cuando veamos el proceso en sí. Y algo que siempre deseamos cuando queremos trabajar en el laboratorio o en una planta es que ese solvente sea no tóxico o lo menos tóxico posible. Obviamente uno siempre que va a trabajar en el laboratorio debe buscar las hojas de seguridad de las sustancias con las cuales va a trabajar, en particular con el solvente que debe utilizar, para informarse sobre toxicidad, inflamabilidad, cómo proceder frente a un accidente, frente a un derrame, cómo descartar ese solvente o esa sustancia que voy a utilizar. Entonces, obviamente, si ese solvente tiene un cierto grado de toxicidad o de peligrosidad, uno obviamente va a trabajar teniendo en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. Bien, entonces dijimos que el principal requisito que tiene que tener esos solventes es que tiene que disolver lo que quiero extraer. Si recordamos de conceptos que ya hemos venido trabajando en la mayoría de las series, cuando vimos los diferentes grupos funcionales y hablábamos sobre solubilidad, en algunos casos en agua, por ejemplo, ¿sí? Eso estaba siempre vinculado con las interacciones intermoleculares. O sea, para que algo se mezcle o un solvente disuelva a un compuesto, debe haber cierta afinidad con ese compuesto. O sea, las interacciones que se pueden generar en la fase mezcla deben ser de igual o mayor magnitud que las interacciones que van a tener cada uno de esos componentes por separado. Entonces, si volvemos a nuestra molécula de trimiristina, que es lo que queremos extraer, fíjense que tenemos, como dijimos, una molécula que contiene 3 grupos ésteres, o sea, tiene heteroátomos en su estructura, y tiene 3 cadenas carbonadas de un tamaño considerable. Entonces, si uno piensa en las interacciones intermoleculares presentes en una fase pura de trimiristina, uno puede plantear que pueden existir interacciones dispersivas, como lo hay en todas las moléculas orgánicas, y también uno podría pensar que puede haber cierta interacción dipolo-dipolo en esta zona que tiene esos heteroátomos que son más electronegativos que el carbono. Hay que pensar un poquito bien, digamos, cómo sería el momento dipolar resultante de toda esta zona, pero más allá de eso, o sea, lo que uno va a mirar, o lo que más nos llama la atención, son estas cadenas carbonadas tan grandes, ¿sí? Esas cadenas carbonadas tan grandes lo que permite es que 2 moléculas de trimiristina interaccionen por fuerzas dispersivas muy intensas, ¿sí? Y entonces la principal fuerza de interacción que va a haber entre moléculas de trimiristina son las fuerzas dispersivas. Por lo tanto, esta molécula va a ser considerada como una molécula poco polar, ¿sí? El peso que puede tener la zona polar de la molécula es mucho menor que el peso que tiene la zona no polar de la molécula. Entonces, las interacciones principalmente son de tipo dispersivas y por lo tanto,
Un buen solvente de extracción para extraer la trimiristina, para poder disolverla, va a ser un solvente que pueda presentar interacciones dispersivas importantes con dicha molécula. Por lo tanto, lo que uno tendería a buscar es un solvente poco o no polar. Bien, entonces, ¿cómo llevaríamos adelante el proceso de extracción en el laboratorio? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, en un recipiente, como tenemos acá, un Erlenmeyer, de boca esmerilada. ¿Por qué? Porque ese Erlenmeyer le vamos a agregar líquido, lo vamos a agitar suavemente y entonces le vamos a colocar un tapón y lo que deseamos es que ese recipiente quede cerrado de alguna manera hermética, entonces vamos a buscar un Erlenmeyer de boca esmerilada. En ese Erlenmeyer vamos a introducir nuestra muestra, que era la nuez moscada molida. Vamos a pesar una cantidad de muestras, o sea, necesitamos saber cuánta nuez moscada pusimos. En el trabajo práctico nos plantea pesar aproximadamente 10 gramos, o sea que este es un dato que vamos a extraer de la balanza. ¿Sí? Les recomiendo para seguir este esquema que tengan el protocolo que tienen en la guía a mano como para poder ir mirando y siguiendo el esquema. Entonces, colocamos la nuez moscada y luego vamos a agregar el solvente de extracción. Como dijimos recién, para poder extraer la trimiristina vamos a pensar en un solvente poco o no polar, ¿sí? Que además cumpla con los otros requisitos, que sea inerte, que sea estable y que tenga una temperatura de ebullición relativamente baja. Si miramos un poco en solventes que podrían funcionar como solventes de extracción para este procedimiento, un candidato que aparece y que es el que vamos a utilizar es el cloruro de metileno. El cloruro de metileno es un solvente halogenado, poco polar, ¿sí? O sea, existe cierto momento dipolar en la molécula de cloruro de metileno porque los átomos de cloro son más electronegativos que el carbono y el momento dipolar resultante no se cancela. Pero la principal interacción presente en el solvente, en la molécula de cloruro de metileno, es la interacción dispersiva. ¿Por qué? Si bien es una molécula de de un único átomo de carbono, tiene átomos de cloro, que sabemos que son átomos voluminosos, con una gran cantidad de electrones y por lo tanto con una alta polarizabilidad. O sea que la capacidad de interaccionar de manera dispersiva va a ser importante y por eso va a ser un buen solvente para la trimiristina. Entonces vamos a introducir la nuez moscada, vamos a agregar el solvente. En ese Erlenmeyer lo que vamos a tener es una mezcla heterogénea, ¿sí? No se va a disolver completamente la nuez moscada, entonces nos va a quedar un sólido en contacto con un líquido y lo vamos a agitar manualmente, suavemente por un tiempo determinado. Una vez pasados esos 10 minutos, lo que voy a querer hacer es separar el sólido del líquido. ¿Por qué? Lo que yo espero que haya ocurrido en esos 10 minutos es que el cloruro de metileno haya disuelto a la trimiristina contenida en la nuez moscada. Entonces, voy a tener una solución de cloruro de metileno que idealmente debería contener la trimiristina, pero que además, obviamente, va a contener cualquier otra sustancia presente en la nuez moscada que sea soluble en cloruro de metileno, que vamos a llamar impurezas solubles. ¿Por qué impurezas? Porque son componentes que a nosotros no nos interesan, pero que estaban presentes en la nuez moscada y se disolvieron en el cloruro de metileno. Y en el sólido va a quedar todo aquello de la nuez moscada que no se disolvió y que obviamente tampoco nos importa y va a ser descarte para nuestro procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es una filtración por gravedad, recordando para filtrar siempre el recipiente donde voy a contener el filtrado debe estar agarrado a un pie metálico con una agarradera, ¿sí? En particular vamos a recoger ese filtrado, en este caso en un balón, ya vamos a entender por qué, ¿sí? Un balón es un recipiente similar a un Erlenmeyer, pero de base circular, ¿sí? Y también es esmerilado, o sea que nos va a permitir colocarle un tapón y que ese cierre sea hermético. Entonces, para realizar la filtración vamos a utilizar un embudo, nos falta acá en el dibujo el papel de filtro, recordamos, colocamos el papel de filtro, con la ayuda de una varilla para guiarnos, hacemos el proceso de filtración. Lo que queda en el papel de filtro, el sólido se descarta, y en el balón nos va a quedar esa solución de cloruro de metileno que contiene la trimiristina y lo que llamamos impurezas solubles. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación?
O sea, lo que a mí me interesaba era obtener trimiristina. Yo la tengo, pero la tengo disuelta en un solvente. Y además acompañada de impurezas. Entonces, para lograr nuestro objetivo, que es obtener trimiristina, nos están faltando 2 pasos todavía. Por un lado, sacarnos de encima, por así decir, el solvente y además sacarnos de encima las impurezas. Eso lo vamos a hacer en 2 etapas diferentes. Lo primero que vamos a hacer es eliminar ese solvente, eliminar ese cloruro de metileno que en este caso no nos interesa. Para eso, lo que vamos a utilizar es un equipo que se conoce como rotavapor. Es un equipo que contamos en el laboratorio. ¿Y cuál es la idea? A ver, pensemos un poquito. Tenemos una solución que contiene un sólido disuelto y un líquido. ¿Qué proceso físico nos permite separar el sólido del líquido? Una opción podría ser pensar en una destilación, o sea, aprovechar diferencias en la temperatura de ebullición de esos 2 componentes para separarlos. ¿Sí? Claramente ese sólido va a tener una temperatura de ebullición mucho mayor, ¿sí? Fíjense que a temperatura ambiente está como sólido, y el líquido va a tener una temperatura de ebullición menor. Recordando, una de las características que tenía que tener el solvente de extracción era tener una temperatura de ebullición dentro de todo baja. ¿Por qué? Para poder eliminarla por destilación en esta etapa. Entonces, esa destilación, si recordamos, hicieron alguna destilación demo en química general. Sí, recuerdo. Entrego calor, caliento la mezcla. ¿Cuál es la idea? El componente que tenga menor temperatura de ebullición, que en este caso va a ser el cloruro de metileno, en particular el cloruro de metileno a presión atmosférica tiene una temperatura de ebullición de 40 grados, y es un solvente bastante volátil, va a entrar en ebullición, va a pasar a la fase vapor, y si recordamos, generalmente el equipo contenía lo que llamábamos un condensador o un refrigerante por donde circulábamos agua. Entonces ese solvente pasa a la fase vapor, entra en contacto con el agua fría y condensa, y la recogíamos en otro recipiente, ¿sí? Acá nosotros vamos a hacer algo parecido, solo que no vamos a hacer en un rotavap, que es este equipo que les muestro en la imagen. Busqué el más parecido al que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Igualmente acá les dejo un link de YouTube donde hay una explicación muy clara de cómo se utiliza el rotavap. Voy a contarles brevemente en qué consiste el equipo y por qué hacemos esa destilación en un rotavap. Un rotavap es un equipo que nos permite hacer una destilación a presión reducida. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de destilación no se va a hacer a presión atmosférica, sino que se va a hacer a una presión menor. O sea, vamos a hacer vacío en todo el sistema. Si recordamos, cuando vieron diagramas de fase y propiedades coligativas en química general, acá les muestro un diagrama de fase general. Recuerden, un diagrama de fase era un diagrama donde teníamos graficada la presión en función de la temperatura, y teníamos como para una dada sustancia a qué valores de presión y temperatura lo podíamos encontrar como sólido, como líquido o como gas, y recordamos estas líneas eran los valores de presión y temperatura de equilibrio, donde teníamos el equilibrio sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gaseoso. Para saber cuál era la temperatura de ebullición de una sustancia a presión atmosférica, ¿sí? Si teníamos en el eje Y una atmósfera, que es la presión atmosférica, tirábamos una recta, y cuando esa recta cortaba la curva líquido-gaseoso, esa es la temperatura de ebullición a presión atmosférica. Si observamos en el gráfico, si yo bajo la presión porque hago vacío en el sistema y ahora no estoy trabajando a presión atmosférica, lo que ocurre con la temperatura de ebullición es que también va a disminuir. Supongamos que trazo ahora una recta en este valor, voy a tener una temperatura de ebullición menor. ¿Qué quiere decir esto? Que a una presión menor, la sustancia pasa a la fase gaseosa a una temperatura menor. Entonces, ese fenómeno es el que aprovecha el rotavap. ¿Por qué? Voy a hacer una destilación a una presión menor que la presión atmosférica. Entonces, si yo les dije que el cloruro de metileno
tenía una temperatura de ebullición a presión atmosférica de 40 grados, si yo estoy en una presión menor, la temperatura de ebullición va a ser aún menor. Eso lo que me permite es hacer el proceso de destilación más rápido, sin la necesidad de tener que calentar a una temperatura mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo tengo que calentar mucho para poder evaporar el solvente, puede ocurrir que el compuesto se descomponga porque no sea estable a altas temperaturas. Entonces, el Rotabap me permite hacer el proceso más rápido y sin necesidad de calentar tanto. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, yo les dije que el filtrado lo recogíamos en un balón. ¿Por qué? Porque ese balón se conecta en el conector de acá abajo del Rotabap, que también contiene un esmeril, por lo tanto el calce va a ser bastante hermético. ¿Sí? Ese balón se calza en la parte inferior del Rotabap, y fíjense, si miramos el equipo en este sentido, tenemos un balón donde está lo que quiero destilar, y esto está en contacto con un refrigerante, por el cual voy a hacer circular agua fría. Entonces, cuando el líquido que está acá entra en ebullición, pasa a la fase vapor, los vapores entran en contacto con el agua fría, condensan, y ese condensado, ese líquido, se recoge en este otro recipiente. ¿Sí? ¿Qué tiene además el Rotabap? Obviamente dijimos que vamos a trabajar a presión reducida. Entonces, no se ve, pero en la parte de atrás del equipo, ¿sí? En la parte de atrás de acá del refrigerante, tiene una salida lateral donde uno conecta una manguera, y esa manguera se conecta a una bomba de vacío. Entonces, uno conecta la bomba de vacío, cierra la llave que está acá arriba, y entonces lo que uno hace es vacío en todo el sistema, y de esa manera puede trabajar a una presión menor que la presión atmosférica. Bien, ¿qué más tiene el equipo? Tenemos este recipiente en donde uno coloca agua destilada, y en algunos casos no es necesario calentar para que el fenómeno ocurra, o sea, para que el líquido bulla, digamos, y sea condensado en este otro recipiente, porque estoy simplemente bajando la presión, pero en otros casos también puede ser necesario un calentamiento suave. Entonces, tenemos acá un termostato con agua destilada, y lo que hacemos es sumergir ese balón, ¿sí? Para que haya un calentamiento suave, que en algunos casos es necesario. Y por último, en esta otra zona del equipo, lo que tenemos es un motorcito que uno puede regular, y lo que hace es este balón girar. ¿Sí? ¿Por qué? Para que ese proceso de ebullición del líquido que contiene el Rotabap sea suave, ¿sí? Y sea controlado, no haya una ebullición más violenta. Entonces, voy a introducir el balón. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a entrar en ebullición el cloruro de metileno, va a pasar a la fase vapor, va a condensar, se va a recoger el cloruro de metileno en este recipiente, y en el balón lo que me va a quedar es lo que llamamos un crudo. ¿Por qué? Ese crudo puede tener aspecto sólido o aceitoso. En particular, en nuestro caso, no vamos a lograr generalmente, o no logramos obtener generalmente un sólido, no llega a cristalizar, nos queda más bien un aceite que contiene la trimiristina y las impurezas solubles, ¿sí? Lo que solemos hacer para poder evaluar cómo fue este proceso de extracción es pesar el balón antes de filtrar, o sea, pesar el balón vacío, y pesar luego el balón con el crudo. Por diferencia de masa, obtenemos la masa de crudo que se obtuvo. Y si logramos obtener un sólido, lo que podemos hacer es medir la temperatura de fusión de ese crudo, porque eso también, vamos a ver ahora en un ratito, nos va a dar información. Acá en la parte inferior de la diapo les dejo un link a un video de YouTube que está en inglés. Se asemeja a lo que más logré el esquema que hacemos en el laboratorio, como para que vean cómo es el desarrollo experimental. Entonces, les dije que si lográbamos obtener un sólido, íbamos a medir, o podíamos medir, la temperatura de fusión. Eso vamos a ver hacia el final de la presentación, que nos va a dar información sobre el sólido que estamos obteniendo. Lo que les voy a contar ahora es dos métodos o dos formas que tenemos en el laboratorio típicas para medir la temperatura de fusión de sólidos orgánicos
que podemos obtener o que compramos, digamos, si queremos medirle la temperatura de fusión. Una manera que tenemos para medir la temperatura de fusión es utilizar unos balones, ¿sí?, que tienen una salida lateral. Normalmente los que tenemos en el laboratorio tienen dos salidas laterales, ¿sí? Y los chicos los suelen llamar marcianitos, porque parecen marcianos, ¿sí? Ese balón con salida lateral contiene algún líquido que nos va a permitir alcanzar temperaturas elevadas, ¿sí?, mayores a las del agua. Normalmente suele tener glicerina, ¿sí? Y en la salida superior del balón, a través de un tapón, lo que tenemos es sumergido sobre ese líquido, sobre esa glicerina, un termómetro, para poder medir la temperatura a la cual llego con el calentamiento. Entonces, lo que hacemos para medir la temperatura de fusión es, de alguna manera, colocar la muestra, sumergirla en ese baño de glicerina, ponerla en contacto con el termómetro, calentar y observar la temperatura a la cual la muestra pasa de la fase sólida a la fase líquida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a disponer de un tubo capilar, ¿sí?, que es un tubo finito de vidrio, que normalmente está abierto por los dos extremos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerrar el tubo en uno de los extremos. Para eso lo que vamos a hacer es rotarlo suavemente sobre la llama de un mechero, de forma tal de que el vidrio se selle y entonces quede cerrado de uno de los extremos. Luego lo que vamos a hacer es tomar una porción del sólido y introducirla por el extremo que está abierto, y luego golpear suavemente el tubo capilar. La idea es que no se rompa, pero que ese sólido que introducimos por un extremo vaya cayendo y quede en el extremo que está cerrado el tubo capilar. Entonces, ese tubo capilar que contiene una porción del sólido, lo vamos a introducir en la salida lateral del tubo y vamos a colocarlo de forma tal que la zona que contenía la muestra quede en contacto con el bulbo del termómetro, porque es justamente donde vamos a estar sensando la temperatura. Una vez que hicimos eso, vamos a proceder a calentar suavemente con un mechero. En general lo que uno hace es no dejarlo fijo como está en la imagen, sino mover suavemente el mechero, calentando el balón y observando la temperatura. Obviamente lo que debemos ir observando es la muestra que está contenida en el tubo capilar. Cuando esa muestra pasa de la fase sólida a la fase líquida, observo la temperatura o el rango de temperaturas en el cual ocurrió ese procedimiento. Y entonces lo que vamos a determinar es la temperatura de fusión de ese crudo que obtuvimos. Otra manera que tenemos en el laboratorio de medir la temperatura de fusión es utilizar un equipo similar al que se muestra en la imagen, que se conoce como Fisher-Jones. En este caso, la idea es la misma, solo que es diferente el equipo que se utiliza. Lo que hacemos es, tenemos pedacitos de vidrio, que en general son unos cuadraditos de vidrio bastante pequeños, ¿sí? Lo que hacemos es colocar una porción del sólido entre dos vidrios, hacer algo parecido a un sanguchito, pero con vidrio, un poquito del sólido y otro vidrio, y lo aplastamos suavemente para que los vidrios no se rompan, pero hacemos como un sanguchito con el sólido al cual le queremos medir la temperatura de fusión. Ese sanguchito, ¿sí?, lo ponemos en la platina del equipo, ¿sí? El equipo, fíjense que tiene una platina en donde tiene de alguna manera conectado y en contacto con esa platina un termómetro que nos va a permitir medir la temperatura, un botón de encendido, y después tiene acá una lámpara con una lupa que nos permite, ilumina y nos permite observar qué es lo que está pasando con el sólido que coloco en la platina, y después un control de temperatura. Entonces, coloco los vidrios acá, enciendo el equipo, pongo el regulador o el control de temperatura a una temperatura razonable. Si este control de temperatura lo que me dice es cada cuánto o a qué velocidad voy calentando, ¿sí? La idea es que sea un calentamiento suave, no es que le doy una temperatura de golpe, porque si no me voy a perder muchas veces de poder observar el proceso, ¿sí? Entonces la idea es que sea un calentamiento suave, y entonces con la lámpara prendida y la lupa voy observando. Cuando el sólido funde, miro la temperatura a la cual ese
proceso ocurrió. Y entonces nuevamente voy a obtener como dato la temperatura de fusión del crudo. Bien, entonces tenemos nuestro crudo que, como dijimos, contenía trimiristina, pero también contenía impurezas que se hayan solubilizado en el cloruro de metileno. El objetivo del trabajo práctico es obtener trimiristina pura. Tenemos que separarla de esas impurezas. Para hacer ese proceso de separación, vamos a utilizar otra técnica muy utilizada en la química orgánica que se conoce como recristalización. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? A grandes rasgos, el fenómeno de recristalización aprovecha la diferencia de solubilidad de lo que quiero purificar y de las impurezas en algún solvente a diferentes temperaturas. Tengan presente que siempre un proceso que me permita separar o purificar dos componentes de una muestra tiene que aprovechar diferencias de esos dos componentes en alguna propiedad, ¿sí? En el caso, fíjense, de la extracción que vimos hace un ratito, lo que aprovechábamos era diferencia de solubilidad, ¿sí? O sea, buscamos un solvente que disuelva trimiristina y que no disuelva muchas otras cosas, entonces ahí separamos la trimiristina de una gran cantidad de cosas, de otras no, obviamente. En el caso de la recristalización, vamos a aprovechar diferencia de solubilidad también, pero vamos a echar mano de ver si esa solubilidad también se diferencia por la temperatura. O sea, quizás es soluble en caliente, pero no en frío, y entonces eso me permite poder separarlos. Ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero muy resumido, como dice la diapositiva. La idea es disolver la muestra, o sea, el crudo que teníamos, en una mínima cantidad de un solvente de recristalización, que ahora vamos a ver qué requisito tiene que cumplir, a su temperatura de ebullición, ¿sí? La idea ahí sería que voy a disolver el crudo y luego voy a enfriar hasta volver a precipitarlo. Y lo que espero que ocurra es que en ese enfriar y volver a precipitar, precipite solo el producto que me interesa y las impurezas queden disueltas. Entonces lo voy a lograr separar. Bien, dijimos que ahora vamos a utilizar un solvente de recristalización, que no tiene que tener las mismas características que el solvente de extracción. ¿Por qué? Porque el fenómeno del proceso que voy a hacer es otro. Fíjense, algunas características sí son similares. Voy a pasar un segundito por alto esto, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero fíjense que siempre vamos a estar hablando de solventes inertes. ¿Por qué? Porque no queremos que reaccione, sino cambio la identidad de las sustancias y eso no es lo que me interesa. De nuevo, que sea estable. En este proceso sí voy a tener que calentar y enfriar, y entonces la idea es que ese solvente no se descomponga, que sea idealmente poco o no tóxico, y en este caso que tenga una temperatura de ebullición intermedia, no tan baja como en el caso de la extracción, ahora vamos a ver por qué, pero tampoco muy alta. Un valor razonable que uno pueda trabajar en el laboratorio. Bien, ¿cuál es el requisito principal o qué características principales tiene que tener ese solvente de recristalización? Fíjense, tiene que disolver a la muestra, en este caso la trimiristina, en caliente, y siempre que hablemos de disolver en caliente estamos hablando de que estoy trabajando a la temperatura de ebullición del solvente. O sea, agrego solvente, caliento hasta que ese solvente hierve, y ahí tiene que disolver completamente a la muestra. Pero no tiene que disolver a la trimiristina en frío. O tiene que disolverla muy poquito, ¿sí? Y puede disolver o no a las impurezas en caliente, pero las tiene que disolver seguro en frío. Fíjense que estoy aprovechando diferencias de solubilidad en caliente y en frío entre la muestra y las impurezas. Y en ese juego de diferencia de solubilidad es que voy a lograr separarlas. Vamos a resumir eso en esta tablita. Fíjense, cuando hablo en este caso de muestra estoy hablando de la trimiristina. Y las impurezas son las impurezas solubles que quedaron disueltas en el cloruro de metileno. Entonces, en caliente, a temperatura de ebullición del solvente, la muestra debe disolverse. Las impurezas pueden disolverse o puede que no. Ahí uno verá cómo trabaja. Lo que seguro debe ocurrir es que en frío la muestra no se tiene que disolver o se tiene que disolver muy poquito, ¿sí?
y las impurezas tienen que ser muy, muy solubles. Entonces, aprovechando esta diferencia, voy a poder separar. Veamos un esquema de lo que acabo de decir con palabras. ¿Cuál sería la idea? Tengo la muestra más impurezas, o sea, tengo trimiristina más impurezas. Agrego solvente de recristalización a temperatura de ebullición, mínima cantidad. ¿Sí? O sea, voy a tener el crudo y le voy a ir agregando pequeñas porciones del solvente de recristalización y lo voy a ir calentando a temperatura de ebullición. Lo ideal sería que uno agregue lo mínimo necesario, ¿sí?, hasta observar que la muestra se disolvió. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos puede pasar acá? Puede pasar que todo se disuelva, yo agregue una mínima cantidad de solvente de recristalización, lleve a ebullición y se disuelve todo, entonces genera una mezcla homogénea que contiene la muestra, que obviamente tiene que disolverse sí o sí en ese solvente en caliente, y las impurezas solubles quedan en caliente también. O lo que puede pasar es que uno observe que por más que agregue un poquito más de solvente, la muestra sí se disuelve, pero aparecen impurezas que no se disuelven en caliente. Me queda siempre un sólido abajo que no lo logro disolver. ¿Sí? Entonces genera una mezcla heterogénea. Continuamos por este lado del esquema. Supongamos que este fue nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que separar ese sólido que no se disuelve de lo que está disuelto. ¿Por qué? Porque mi muestra queda disuelta en el solvente de recristalización, o sea, está en el líquido. Para poder separar esas impurezas insolubles, lo que voy a hacer es filtrar, pero tengo que filtrar en caliente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener la mezcla caliente, el embudo caliente, el solvente para lavar caliente, todo en caliente. ¿Por qué? Porque en esa situación estoy seguro que mi muestra está soluble y va a pasar al líquido, y que en el sólido simplemente van a quedar esas impurezas que no se disolvieron y que van a ser descarte. Si en el proceso o en el camino esto se me enfría, recuerden que en nuestro solvente de recristalización la muestra en frío era insoluble. Entonces, si acá se me enfría, mi muestra va a venir a parar acá y voy a perder muestra. Por eso tengo que hacer todo este proceso teniendo todo el sistema lo más caliente posible, para asegurarme que la muestra quede disuelta en el líquido. Vengamos acá, pensemos que se me disolvió todo. Dije, uy, ¿qué hice? No me sirve el proceso, porque ahora tengo todo disuelto, sigo sin poder separarlo. Recuerden que en frío, el solvente de recristalización a la muestra no la disuelve, pero a las impurezas sí. Entonces, si yo ahora esta mezcla homogénea, o lo que es lo mismo, si vine por este lado a este líquido, lo enfrío, ¿sí? Lo voy a enfriar primero, si estaba caliente, primero voy a poner el recipiente, lo voy a dejar reposar hasta que alcance una temperatura ambiente, después lo voy a poner el recipiente abajo de un chorro de agua fría de la canilla, y luego lo voy a sumergir en baño de hielo, le voy a colocar una varilla adentro, recuerden el TP de inorgánica, de fosfato, cuando necesitaban que cristalice, recuerden que uno lo que hace es colocar una varilla dentro de esa solución, raspar las paredes del recipiente para generar núcleos de precipitación. Debería empezar a aparecerme un sólido, y lo ideal o lo de esperar es que ese sólido contenga únicamente a la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra era insoluble, pero las impurezas eran solubles en frío. Entonces, si yo ahora filtro en frío, mi muestra va a ir a parar al sólido y en el líquido deberían quedarme las impurezas que son solubles en frío. Entonces, fíjense que teniendo esta tablita en la mente y buscando un solvente acorde que cumpla con estos requisitos, logro separar a la muestra de las impurezas. Bien, ¿cómo llevamos adelante eso en el laboratorio? O en particular, para esta muestra en cuestión. ¿Sí? Tenía el crudo, recuerden que podía ser un sólido, generalmente un aceite. Si es un sólido, uno puede raspar las paredes del balón y sacar ese sólido del balón y ponerlo en otro recipiente. Lo más probable es que les quede un aceite, entonces lo que van a necesitar hacer es
para sacarlo del balón, porque el proceso de recristalización no se hace en un balón, ¿sí? Van a necesitar un poquito del solvente de recristalización. Normalmente cuando uno hace una recristalización, uno busca el solvente que cumple esas características porque generalmente uno no lo sabe, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar muchísimo cuando cursen laboratorio 2. Se van a cansar de hacer recristalizaciones, se van a cansar de filtrar en caliente, de filtrar en frío, van a aprender cómo seleccionar un solvente de recristalización, cómo filtrar teniendo todo en caliente, ¿sí? En este caso, ¿sí? Como recién estamos aprendiendo la técnica, nosotros les decimos cuál es el solvente que para esta situación cumple los requisitos necesarios. Ese solvente es acetona, ¿sí? Entonces, la recristalización por la cantidad de sólido que nosotros obtenemos, la vamos a hacer en lo que se conoce como tubo de recristalización. Un tubo de recristalización es como si fuese un tubo de ensayo un poco más grande, ¿sí? Entonces, si les quedó un sólido, pueden tomar ese sólido, raspar las paredes del balón y pasarlo directamente al tubo de recristalización. Si les quedó un aceite, que es lo más probable que les pasaría, van a utilizar un poquito de la acetona, mínimo, para ayudarse a trasvasar ese aceite al tubo de recristalización. Recuerden que dijimos mínimo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la mínima cantidad de solvente de recristalización? Si yo agrego mucho solvente, fíjense que ese solvente va a estar, permítame que vuelva para atrás, ese solvente que agregué al inicio es el mismo que puede pasar acá al filtrado en caliente y al líquido, y es el mismo que se enfría. Si yo tengo mucho solvente, me va a costar que la muestra precipite, ¿sí? Aparte, recuerden que uno pretende que la muestra sea insoluble en frío, pero recuerden que la solubilidad nunca es 0 o infinita, ¿sí? No es blanco o negro, siempre algo queda sin disolver o algo se disuelve. Entonces, si yo tengo mucho solvente, voy a perder mucho de sólido porque me va a quedar disuelto, además de que me va a costar mucho que precipite, ¿sí? Entonces, uno siempre habla de agregar la mínima cantidad necesaria para que la muestra se disuelva. Entonces, voy a introducir la muestra en el tubo de recristalización y voy a agregar la acetona, mínima cantidad, ¿sí? Ahí nosotros normalmente los vamos guiando para que empiecen a entender y a pensar qué es mínima cantidad. Uno puede ir haciendo agregados de 2, 3, 5 mililitros en función de cuánto crudo hayan obtenido, ¿sí? Y lo que uno hace es llevarlo a ebullición. Recuerden, siempre que uno calienta algo, colocábamos una varilla adentro para que no haya proyecciones. Estamos trabajando con un solvente que tiene cierta volatilidad, que tiene cierta inflamabilidad, entonces no vamos a calentarlo directamente con un mechero, ¿sí? No vamos a trabajar con fuego, vamos a trabajar con lo que llamamos una manta calefactora, y vamos a hacer el calentamiento obviamente en un baño de agua, ¿sí? Como cuando están cocinando y hacen baño María, la idea es la misma, ¿sí? Entonces, agrego mínima cantidad, llevo a ebullición, y veo si se disolvió completamente. Si no se disolvió completamente, agrego un poquito más de acetona y vuelvo a llevar a ebullición, ¿sí? La idea es observar solubilidad completa cuando está en ebullición. Una vez que lo llevé a ebullición y observé solubilidad completa, dejo de agregar, saco el tubo de recristalización del calentamiento, lo dejo primero que alcance temperatura ambiente, como les dije, después uno puede ir y acercar el tubo de recristalización a el chorro de agua fría, y luego lo sumerge en un baño de hielo, empieza a raspar las paredes para observar la precipitación. Una vez que uno observa la precipitación y que se formó un sólido que tiene una consistencia acorde para poder filtrarla, lo que vamos a hacer es una filtración, pero no vamos a hacer una filtración por gravedad, sino que vamos a hacer una filtración al vacío, como hicieron en el trabajo práctico de fosfato en química inorgánica. Entonces recuerden, tenemos el quitasato, ¿sí? Que tiene la salida, la oliva de salida para conectar a una bomba de vacío, siempre agarrado a un pie metálico. Embudo para filtración en vacío, ¿sí? Que dependiendo de la cantidad de muestra, vamos a tener o pueden tener diferentes embudos, lo que llamamos embudo Hirsch, que son embudos más chiquititos, o el embudo Buchner, que es un poco más grande, ¿sí? Son embudos de porcelana, pueden ser de plásticos, todo depende del solvente que estoy utilizando, si puedo trabajar con plástico o no.
Y con la ayuda de la varilla, entonces lo que voy a hacer es filtrar. Y entonces ahora la trimiristina, ¿dónde me debería quedar? La trimiristina me debería haber cristalizado, me debería haber precipitado y debería aparecer en el sólido. Mientras que en las aguas madres, en la solución que me quede en el quitasato, deberían estar las impurezas solubles que se disolvieron en frío en el solvente de recristalización. Una vez que ese sólido se secó, porque fíjense que va a quedar en el embudo y está lleno de solvente, ¿sí? Si bien la acetona es relativamente volátil, va a estar impregnado en solvente de recristalización, entonces lo dejamos secar y lo que hacemos es pesar. Entonces vamos a obtener la masa de trimiristina y a ese sólido también le podemos tomar el punto de fusión para saber qué valor nos da. ¿Sí? Entonces, fíjense que extrajimos la trimiristina de la nuez moscada, a través del Rotabag eliminamos el solvente de extracción y a través de una recristalización con acetona eliminamos esas impurezas que se disolvieron en el primer proceso de extracción. Bien, yo les dije que podíamos tomar la temperatura de fusión tanto del crudo si obteníamos un sólido y en particular de la trimiristina obtenida, ¿sí? Y esa temperatura de fusión nos va a servir para caracterizar y nos puede servir para evaluar la pureza de la trimiristina que obtuvimos. Esto es algo que también vamos a trabajar en mucho mayor detalle en laboratorio 2. ¿Sí? En general, la temperatura de fusión es una propiedad que se utiliza mucho para caracterizar, para evaluar pureza cuando uno está haciendo diferentes procesos en química orgánica. ¿Sí? Por acá, por ahora, un poco les vamos a contar o les vamos a decir cómo evaluar o cómo interpretar el valor que obtenemos de temperatura de fusión y qué información nos dice, y eso lo vamos a trabajar en mucho mayor detalle en laboratorio 2. Tengan en cuenta que ustedes van a tener entonces una temperatura de fusión de crudo, una temperatura de fusión de trimiristina que obtuvieron, y algo que pueden buscar en bibliografía es la temperatura de fusión de la trimiristina que llamamos tabulada o teórica, si se quiere, que sería la esperada para la trimiristina pura. Entonces, yo les dije que la temperatura de fusión nos puede servir como criterio de pureza. ¿Por qué? Yo voy a comparar la temperatura de fusión del crudo y de la trimiristina que obtuve con la temperatura de fusión de la trimiristina tabulada. Lo ideal sería que estos valores se asemejen al que encontramos en bibliografía. ¿Por qué? Cuanto más parecido es, claramente estoy más seguro de que tengo trimiristina. Y además, cuanto más parecido sea, me va a dar información de que esa trimiristina que obtuve es más pura. Fíjense, si la muestra que obtuve funde en un rango muy pequeño de temperatura, entre 0,5 y 1 grado, entonces es de esperar que la muestra esté pura. ¿Sí? Ahora, si la muestra funde en un rango muy grande de temperatura y a un valor de temperatura menor al valor tabulado, entonces eso nos está dando información de que la muestra está impura. ¿Sí? Si ustedes buscan el valor de la trimiristina tabulada, en bibliografía van a encontrar que ese valor es entre 55 y 56 grados. Muchas veces va a pasar esto, no van a encontrar un valor de temperatura de fusión único, sino que van a encontrar un rango, ¿sí? Es lo normal, o sea, no se asusten o no se preocupen por eso. Y fíjense que es lo que me está diciendo acá. Uno puede considerar que una muestra está pura si ese rango que observo es de entre 0,5 y 1 grado a lo sumo. Ahora, si yo tengo un rango de fusión que va, no sé, de 55 a 60, eso me está dando información de que esa muestra no está pura, sino que tiene alguna impureza que está haciendo que ese rango de temperaturas aumente, arranque un valor más bajo y llegue a un valor más alto del valor que debería ser. ¿Sí? Entonces, este valor tabulado es entre 55 y 56. Lo lógico acá, si yo hubiese podido tomar la temperatura de fusión del crudo, es que este valor esté más alejado de 55 y 56 y al realizar el proceso de recristalización, este valor se acerque al valor de 55-56 grados, que es el esperado. Eso me va a estar dando información de la pureza de la trimiristina que obtuve.
Además de caracterizar y evaluar la pureza de la trimiristina obtenida, podemos trabajar un poquito o evaluar un poquito cómo fue la cuantificación o en realidad cómo trabajamos en el laboratorio. Fíjense, ustedes pesaron una cantidad de nuez moscada inicial y luego pesaron una masa de crudo, ¿sí? Ese proceso, pasar de la nuez moscada inicial al crudo, estuvo involucrado el proceso de extracción. Entonces, uno puede calcular un rendimiento simplemente del proceso de extracción. Yo sé que la nuez moscada es el 100% de la muestra que tenía, y de ahí obtuvo un crudo. ¿Qué porcentaje de la nuez moscada es ese crudo? Me está dando información de cuánto logré extraer, ¿sí? Ahora, ese crudo lo sometieron al proceso de recristalización y obtuvieron la masa de trimiristina. Entonces, uno puede pensar simplemente en el rendimiento de la recristalización. El crudo era el 100%, ¿cuánta trimiristina recristalicé de ese crudo? Y esto me da información del rendimiento de recristalización. Fíjense, acá hay que corregir, puse Rex y eso está mal, ahí sería el rendimiento de la recristalización, ¿sí? Y por último, uno puede pensar al proceso como un todo: extracción y recristalización, partí de nuez moscada, obtuve trimiristina, hablo de rendimiento global. De nuevo acá es rendimiento global, ¿sí? Corrijan esto, y entonces la nuez moscada es el 100%, la trimiristina que obtuve, ¿cuánto es? Fíjense que acá podemos calcular rendimientos utilizando simplemente masas. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo ninguna reacción química, no hay ningún cambio en el proceso, simplemente estoy pasando la trimiristina de una condición a otra, en el sentido de la pureza de esa trimiristina, pero no la estoy cambiando químicamente. Bien, espero que me hayan logrado seguir, ¿sí? Pueden buscar en bibliografía diferentes, en internet, ¿sí? Diferentes videos donde se explican o realizan procesos de extracción y de recristalización, pero van a observar que siguen un poco lo que les estuve contando.